Y ahora sí. Bueno, Creo que después de estos detalles técnicos, ahora sí voy bloqueando los sonidos. Cualquier cosa me levantan la mano. espere. Dígame, vale. Creo que Mía hoy tampoco se va a conectar porque sí, como que con malestar. Ya, es tonto. Ok. No, para ¿Cómo ponerle con ahí malestar? entonces, ponerle justificada, no hay ningún problema. Y es que Ok. además tiene problemas personales, entonces tampoco creo que se vaya a meter hoy. Está bien, no te preocupes, listo. Entonces, cualquier cosa me levantan la mano, voy. Compartiendo pantalla y continuamos. Listo. Entonces, vamos a ponerlos a ustedes aquí. Y vamos por aquí, con la cuestión de las semejanzas entre células eucariotas y células procariotas, semejanzas y diferencias. Ya habíamos visto tamaño y consistencia. Y por último vimos la parte del núcleo. Lo vamos a empezar ahí entonces. Recordemos entonces que cuando hablamos de núcleo, nos referimos precisamente a la cuestión de que el núcleo es quien define a una célula eucariota. Eus ¿cómo se llama en griego? Eus significa verdadero. Entonces estamos hablando de que es un núcleo verdadero. Dime, Camila. Profe, que yo ayer le mandé, ¿se acuerda que la tarea que usted había dejado de biología, que yo Sí, la había señorita. dejado, se la pasé por WhatsApp y por Cloud Campus? Muchísimas gracias, correcto, recibido. Vean, ahora yo Profe, mando. hoy yo la hago. Hoy yo la hago, tranquilo. Ahora yo mando todos los recibidos, no se preocupen, todo bien, no hay ningún problema. Estamos. Ahí Golfredo levantó la mano. Ya no veo a Golfredo, aquí está. Dime, Golfredo. Lo de las tareas, ¿usted recibió la mía? Sí, todo bien. Ah, ok. Ok. Listo. Ahí me apagas el audio, porfa. Veo, dice que hay un montón de personas ok. Habían 21, listo. Entonces, núcleo. Entonces, EU significa verdadero en griego. Y carios o carión es como herencia, es lo que transmite la herencia. Entonces estamos hablando de un núcleo verdadero cuando decimos eucariota. Es un núcleo o es una zona verdadera que transmite la herencia, que transmite todo lo que es referido a la genética. ¿Okay? En el caso recordemos que células eucariotas es de protistas hacia arriba en complejidad, protistas, fungi, vegetales, bueno, plantae y animalia. Cuando nosotros decimos el núcleo de una célula eucariota, dice que vamos a tener un núcleo rodeado por una membrana de doble capa que separa el material genético con el resto del citoplasma. Contiene cromosomas, esto es importantísimo. Contiene cromosomas compuestos de ADN, ARN y proteínas. O sea, los cromosomas están compuestos por ADN, ARN y un montón de proteínas anexas. No solo ADN. Porque mucha gente le dicen, ¿cuál es el ácido nucleico que está en el núcleo? Y a uno la respuesta se la dan como ADN. Eso es incorrecto. O sea, no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque dice que contiene ADN, ARN y proteínas. La división celular se lleva según varias formas de mitosis, porque esto depende también si estamos hablando de una célula unicelular o de un organismo unicelular, como por ejemplo algunos protistas, o la mayoría de multicelulares, que somos nosotros, ¿okay? Que estamos compuestos, por ejemplo, los animales superiores
y bueno, los inferiores también por miles de millones de células. Dice que hay uso mitótico. Uso mitótico es una estructura que forma el núcleo para poderse dividir, y cuando el núcleo se divide, tiene la característica de que se duplica a sí mismo, entonces garantiza que las células que salen de la división celular son exactamente iguales a la célula que les dio origen. Entonces, por ejemplo, Alejandro, ya te vi, por ejemplo, una célula de la piel, cuando la célula entra en mitosis y se divide a sí misma, o sea, se reproduce, las dos células que se obtienen son exactamente iguales a la célula que le dio origen. Alessandro, dime. Profe, Dime. que si usted recibió mis 2 tareas. Sí, también, todo bien. Ok, gracias. Ok. ¿Quién más había levantado la mano? Vamos a ver. Eduardo. Dime, Josh. Josh. Profe, una pregunta, no hay ningún animal tiene más manos características por tener más células de lo normal, ¿verdad? Mira, no te entendí. Dame un toque para ponerme los audífonos. Voy. Dame un toquecito. Dame audífonos. Audífonos. Otra vez, ¿cómo es la cosa? No hay ningún animal que se caracterice por tener muchas células, digamos, demasiadas de lo normal. De hecho, todos nos caracterizamos, el reino animal se caracteriza por tener cualquier cantidad de miles de millones de células, o sea, estamos compuestos por cualquier cantidad de células. Lo que sucede es que cuando un animal, en el caso de nosotros, o sea, por ejemplo, seres humanos, osos, ballenas, jirafas, o sea, animales sumamente grandes, animales superiores, cuando nosotros tenemos un crecimiento desmedido de células, a eso es lo que se le llama cáncer, porque es un crecimiento desmedido, pero además de que es desmedido, el crecimiento implica células mutadas, células que tienen mutaciones. A eso es lo que la ciencia llama cáncer. ¿Ok? Pero de manera normal, nosotros estamos compuestos por cualquier cantidad de células, y además células diferentes. Por ejemplo, las células del ojo no son iguales a las células de... por ejemplo, a las células del pulmón no son iguales. Profe, Sí. por lo que usted dijo antes, por eso es que las personas más altas están propensas a padecer de cáncer, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Te queda claro? ¿Estamos? Ok, listo, seguimos entonces. La división celular, bueno, dice aquí, ¿verdad? Hay un uso mitótico, eso lo vamos a ver luego. El uso mitótico son como redes de una cancha de fútbol, de una red de la cancha, digamos la red donde ataja la bola. A eso se llama uso mitótico, y eso implica a la hora de la transformación de la reproducción celular, que los cromosomas se alinean de forma ordenada. Entonces, que se dividen literalmente en dos mitades iguales. Los cromosomas se dividen en dos mitades iguales para garantizar lo que decíamos al principio, garantizar de que las células hijas son idénticas a la célula que le dio origen, o que se llama célula progenitora, porque si hablamos de célula madre son otros 100 pesos, ¿verdad? Ya las células madres son diferentes. Debido a la longitud de las cadenas de ADN, en la célula eucariota hay proteínas que envuelven y compactan el ADN, formando los cromosomas, algo esencial en la preparación de la célula para su división o reproducción. ¿Qué sucede con la bacteria? ¿Qué sucede con las procariotas? El ADN circular dice que está en un nucleoide sin membrana. ¿Qué es un nucleoide? Un nucleoide es una especie de dona. Un nucleoide es una especie de dona o una especie de rosquilla de manera circular, donde todo el ADN se compacta.
Entonces se puede compactar de esta forma y usted encuentra el ADN como una rosquilla en la bacteria, o usted encuentra el ADN de forma diseminada o difuminada, que era digamos, es este tipo de ADN. Nada más voy a salirme aquí un tirito. Voy a salirme aquí un tirito y voy a compartir una pantalla para que vean el ADN de la bacteria. Entonces aquí vamos a poner bacteria. Ponemos imágenes. Y ponemos este. Entonces, vamos a verlo aquí. Ver imagen. Y vamos a compartirla. Dice así. Aquí está la bacteria. Entonces, el ADN bacteriano es toda esta cuestión. Ven, ahí dice ADN bacteriano. Entonces, vean que la bacteria por dentro es sumamente sencilla, sumamente sencilla. Eso parece como salchichas descompuestas, ya llenas de pelillos, como si fueran hongos, ¿verdad? Habían ver los flagelos ahí, o sea, eso es una bacteria. Eso es una bacteria. Entonces, el ADN se encuentra difuminado por todo el citoplasma o protoplasma. Este es un ejemplo de esa famosa bacteria, probablemente ustedes la han escuchado, Escherichia coli. Así es la Escherichia coli. Es una bacteria sumamente dañina para nosotros, sumamente dañina, y su ADN está, como decir, desde el principio hasta el final, o sea, es puro ADN ella. ¿Okay? Hay otras que tienen eso que dice el nucleoide. El nucleoide es un círculo, como una rosquilla, como era una pastilla de menta o una pastilla violeta, y usted ve la pastillilla ahí está el ADN, pero no es un núcleo. Entonces, por eso se le llama nucleoide, ¿ok? Ahora voy a ponerla aquí, y ahora les comparto esta fotografía también. Seguimos volvemos al libro, volvemos al fútbol, ¿ok? La división celular es directa, de hecho se llama, ¿cómo se llama? No se llama mitosis, se llama fisión binaria. Aquí está, fisión binaria. Fisión binaria significa que ellas se dividen, pero no es un tipo de mitosis, sino que se dividen como ver, digamos, cuando un conejo echa caca. O sea, que sale una bolita y sale otra bolita. Entonces, cada una de esas bolitas serían las bacterias y ellas se van dividiendo bolita a bolita. O sea, una bolita se parte y se divide, se parte y se divide, se parte y se divide. Y lo hacen a una velocidad sumamente rápida. Se dice que el crecimiento de las bacterias es exponencial. ¿Por qué? Porque si usted tiene 10 bacterias y hace un cultivo con 10 bacterias, en cuestión de un día, usted puede tener cientos de millones de bacterias, porque crecen sumamente rápido y se multiplican sumamente rápido. No tienen centriolos, no tienen uso mitótico, no tienen microtúbulos. ¿Por qué? Porque ellos no ocupan una estructura interna para funcionar, no lo ocupan. Son seres orgánicos sumamente sencillos. La célula procariota tiene poco material genético en comparación con la eucariota, 1000 veces menos cantidad de ADN que una célula humana y 5000 veces menos que la de un tritón. Un tritón es uno de los seres marinos más grandes que existen. En la división celular, los cromosomas son separados por adhesión a la membrana celular, mientras que en la eucariota se hace mediante el citoesqueleto, que era lo que les explicaba de la forma en que se divide por mitosis la célula eucariota. Con respecto a tejidos, formas multicelulares escasas, sin desarrollo de tejidos, o sea, son sumamente sencillas, todo el reino monera. Dime. ¿Cómo se ve un tritón? ¿Cómo se ve un tritón? Ahorita le pongo la foto. Y en el caso de nosotros, desarrollo extensivo de tejidos. Usted tiene, por ejemplo, en los animales tenemos tejido muscular, tejido nervioso, tejido digestivo, tejido pulmonar, tejido renal, tejido hepático, o sea, todo lo que usted se imagine de los órganos producen tejidos diferentes. En el caso de las bacterias, no tienen tejidos. Por esa foto que vimos ahora, o sea, son sumamente sencillas. Es como que usted le digan, tiene que tomarse un antifludes en cápsula y que el antifludes fuera la bacteria. La capita de plástico que forma el polímero que forma la cápsula, donde viene el producto químico adentro, esa capita sería el equivalente a la membrana celular y el químico sería el equivalente al ADN. Eso es una bacteria y le pone un pelillo ahí al final para que se vea como con un flagelo.
a nivel de orgánulos u organelas. ¿Usted lo puso ¿Usted lo puso dónde? ¿Aló? ¿Qué me dijeron? O sea, que usted puso una foto, nada más le está explicando cómo se ve. No, la foto era esta. La foto, la foto era esta. Y busque el tritón de La caso. No, ahorita. Ya va. Esta es la foto de la bacteria. Ver una bacteria. Ver una bacteria es como ver una cápsula que uno se toma, o como un medicamento, una cápsula, o como ver un tic-tac. O sea, ver una bacteria es como ver un tic-tac. Imaginémonos un tic-tac. Pero en lugar de que el tic-tac sea de menta, en lugar de que el tic-tac sea de menta o de naranja o de fresa, imaginémoslo vacío por dentro. Lo único que tiene es un pelillo de ADN. Eso es toda la bacteria. Eso y estas vellosidades. En el baño, Esas vellosidades. ¿Cómo? Se pegó el audio. como cuando en el baño, digamos, se le cae un pelo y se le hacen como bolitas, así como por lanzar el agua. Exactamente. ¿Ok? Exactamente. Ven, entonces es algo sumamente sencillo. Las bacterias son sumamente sencillas. Vamos con el libro aquí. Ahora sí, en cambio, nuestras células o las células que van de protistas para arriba, protistas, fungi, plantae y animalia, dice que dentro del citoplasma se pueden diferenciar, que esto era lo de la tarea, varias organelas, entre las que destacan mitocondrias, cloroplastos, membranas, núcleo, lisosomas, vesículas, aparato de Golgi, retículos endoplasmáticos, ribosomas, centriolos, o sea, hay un montón de cosas. Esto es como decir un apartamento de soltero, lo que es la procariota, y lo que es la eucariota es un condominio, es toda una casa, o sea, es toda una casa con garaje y todo. En cambio, la procariota es un apartamento de soltero, donde la sala, el cuarto, la cocina y el baño están en la misma habitación. O sea, es algo sumamente sencillo. Cuando hablamos de flagelos, que eran esas vellosidades, la vellosidad, digamos, la vellosidad más grande, dice flagelos bacterianos simples compuestos de la proteína flagelina, es pura proteína. Entonces, cuando hablamos de flagelos, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a este. Ok, necio, mae. Ok, nos referimos a este, flagelos. Puede haber uno o pueden haber varios. Eso es como que le den a uno un pincho de salchicha. Entonces, ¿qué es el flagelo? El palito del pincho. Y esta es la salchicha. Es como un salchichón, hay un chorizón. Entonces, ahí está el flagelo, ¿ok? Pueden haber uno o pueden haber varios. Ojo, están hechos de una proteína que se llama flagelina. Esa proteína, ¿qué característica tiene? La proteína, la característica más importante que tiene es que produce flexible, es flexible y produce movimiento. Es flexible y produce movimiento. ¿Ok? Volvemos al libro. Dime. Un momento, o sea, Zoom me sacó por un momento, entonces lo que dijo ahorita no. ¿Quién me habló? Está muy mal internet, no sé por qué. Sí, no, tranquilo. Habla. El internet. Pega mucho su audio. El internet ha estado fallando en todo lado. Entonces, sí, de ahí. Por eso les digo que mantengamos el audio apagado todos, para que el audio fluya bien. Por lo menos el mío, que vaya fluyendo. Y si alguien tiene una duda, que lo abra, nada más. O que levante la mano. Pero para que los otros audios no interfieran. Vamos aquí con el libro. Ahora sí. En el caso de las células eucariotas, hay cilios, hay flagelos también, y hay pseudópodos complejos, o sea que son vellosidades que se asemejan a piecitos. ¿Para qué? Para darles movimiento a las células. Ciertas células necesitan moverse, entonces tienen estructuras que asemejan pies, que son como esas vellosidades que tenía la bacteria. Con respecto a la sexualidad, en el caso de las bacterias, no tienen sistemas sexuales, o sea, sistemas sexuales escasos o ausentes. Cuando hay algún intercambio sexual, el material genético es transferido de un donante al receptor.
o sea que es como por la fisión binaria, él le puede dar se puede abrir para darle el ADN a otra bacteria, y su alta capacidad de división celular, lo que decíamos ahora, que las bacterias se multiplican muy rápido. Por eso cuando usted tiene dolor de garganta, le comienza a doler la garganta, digamos que a las 10 de la mañana, que usted está en el cole, y a las 10 de la mañana empieza ese dolor de garganta, o sea, a las 9:30 no le dolía nada, a las 10 le comienza, y cuando usted llega a la casa a las 2 de la tarde, se revisa, bueno, a las 2 y a las 3, digamos, a las 3:30. Usted llega a las 3:30, va al espejo del baño y se revisa, y se alumbra hacia adentro en la boca, y se da cuenta que tiene las amígdalas, que son esas glándulas que se inflaman, que se hinchan, las tiene blancas, llenas de pus. O sea, estamos hablando que si el dolor comenzó a las 10 de la mañana, de 10 a 3 son 5 horas. En 5 horas las bacterias hicieron estragos. ¿Por qué? Porque tienen una altísima capacidad de división celular. O sea, las bacterias tienen una altísima capacidad de división celular. Eso les permite adquirir poblaciones importantes en ambientes extremos y cambiantes. Y ahí le podemos agregar en muy poco tiempo. Ellas se dividen muy rápido, entonces ellas aumentan su población en muy poco tiempo. Nuestras células, o digamos los organismos de células eucariotas, dice sistemas sexuales frecuentes con igual participación de ambos sexos en la fertilización. Ejemplo, espermatozoide y óvulo. ¿Ok? Pero ya implica tener células totalmente específicas. O sea, el espermatozoide y el óvulo, yo creo que no habría nadie que los confunda, ¿verdad? O sea, porque son células muy diferentes, pero que están diseñadas específicamente para fertilizar, o sea, para generar seres nuevos. ¿Ok? Con respecto a la respiración, aló, ven, es que digamos, cuando yo estoy aquí de anfitrión, a mí me sale un mensaje que dice que el internet está malo. Respiración, muchas formas anaeróbicas estrictas, anaerobias facultativas, microaerofílicas y aerobias. ¿Qué significa anaerobias? Que las bacterias no necesitan oxígeno para respirar. O sea que ellas respiran de otra forma. Eso lo vamos a ver específicamente más adelante. ¿Ok? Cuando dice anaerobias facultativas, que ellas pueden vivir con o sin oxígeno. Cuando dice estrictas es que es un grupo de bacterias que no necesita oxígeno para vivir. Cuando dice facultativas es que a veces sí, a veces no. O sea, pueden vivir con o sin oxígeno. Cuando dice microaerofílicas es que necesitan muy poco oxígeno para vivir. Micro de pequeño y aerofilia es la tendencia por tener aire. Entonces, con muy poco aire, una bacteria podría vivir. Y aerobias, de ahí son las que necesitan obligatoriamente aire para poder vivir, o necesitan oxígeno para poder vivir. En el caso de nosotros, o las células eucariotas, dice que casi todos son aerobios, casi todos. Y hay unos casos especiales donde tenemos células, incluso nosotros, dentro de nuestro cuerpo, que sin la presencia de oxígeno pueden metabolizar y pueden vivir, pero son casos muy especiales. Entre ellas, por ejemplo, un ejemplo muy notable de esto son las células musculares. ¿Quién se ha arratonado alguna vez en la vida? O sea, ¿quién ha sufrido arratonamiento? El arratonamiento se explica con un tipo de respiración de las células musculares que no necesita oxígeno. ¿Qué sucede? Cuando usted hace más ejercicio del que usted puede soportar, las células musculares se sobreesfuerzan, o sea, ellas tienen una sobrecarga de esfuerzo, se sobreesfuerzan y llega un momento donde el oxígeno circulante no es suficiente para que las células musculares respiren. Una vez que esto sucede, las células entran dentro de un régimen de respiración que se llama respiración por fermentación. Esa fermentación que sufren las células musculares hace que produzcan un ácido que se llama ácido láctico. Ese ácido, cuando se riega por todo el músculo, es lo que produce el arratonamiento. Entonces, cuando uno está arratonado, lo que tiene es una sobredosis de ácido láctico en los músculos.
Pero ojo que las células musculares no mueren. O sea, quedaron sin oxígeno en algún momento, empezaron a fermentar para seguir viviendo y produjeron el arratonamiento, pero la célula no muere. ¿Cómo sabemos que no muere? Porque si no, cada vez que usted y yo hacemos ejercicio, por ejemplo, corremos o hacemos pesas o vamos al gimnasio a hacer cualquier tipo de esfuerzo, veríamos un montón de moretones en nuestro cuerpo. Principalmente para los que practican fútbol, cuando corren, verían un montón de moretones en sus piernas, y eso no sucede. Te podrás arratonar, pero no vas a ver moretones. Si alguien hace ejercicio, y aquí está la nota de salud del día de hoy, de Papi Randy, si alguien hace ejercicio, chicos, y se llena de moretones en su cuerpo, o sea, que hay zonas que se le pone morado, póngale mucha atención. Póngale mucha atención, ¿por qué? Porque puede ser un síntoma de que usted tiene una enfermedad de fondo que cursa con circulación sanguínea. Puede ser anemia o incluso puede ser leucemia, pero entonces póngale mucha atención. Si alguien hace ejercicio una sola vez y se llena de moretes, inmediatamente tiene que ir donde un hematólogo, que es el médico que trata enfermedades de la sangre, ¿ok? Y las excepciones son claramente modificaciones secundarias, obviamente, ¿ok? Cuando respiramos, las células, o sea, todas son aerobias, casi todas, y las excepciones eran las que estábamos explicando. Pero es una modificación secundaria. ¿Por qué? Porque en el caso del arratonamiento, aunque hay gente que se le arratona el cerebro, ¿verdad? Pero esos son casos especiales, el cerebro tiene tejido nervioso, no tiene tejido muscular. Pero claramente, donde hay tejido muscular, sí tenemos arratonamiento. Chicos, según mi contador, quedan 2 minutos, bueno, minuto y 50, para que se acabe esta lección. Recordemos, termina la lección, o sea, termina esta parte, me regalan 30 segundos para abrir yo la otra y comienzan a meterse ustedes, ¿ok? Fotosíntesis. Las bacterias poseen distintas vías para la... A mí me dice que queda 30 segundos para que se apague. Me dice menos de un minuto, no me dice cuánto, pero dice menos de un minuto. Ok, entonces voy a salirme ya. Ok, voy a salirme ya. Me regalan 1 minuto y se conectan. Ok, profe. entonces vamos a grabar esta. ¿Listo?